lo que voy a hablar, mencionar así, son las artimañas de Satanás. Es la idea, un sentir que Dios ha puesto en mi corazón. A partir de hoy, hasta donde se pueda, vamos a ir tocando, abordando diferentes temas. Yo quiero que usted sepa y usted se quede tranquilo. Cuando yo digo que voy a hablar del diablo, no es que hemos buscado libros de parapsicología, de magia, no, sino que todas las enseñanzas son enseñanzas bíblicas. Y si está en la Biblia y todo lo que está en la Biblia, nosotros debemos enseñarlo, amén. Porque es para nuestro beneficio, para nuestra bendición y es para edificación de la iglesia. Entonces, el tema es la guerra espiritual. Y como subtítulo, las artimañas de Satanás. Hoy nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y sin duda nos vamos a quedar sorprendidos de qué tan relacionados, qué tan amigos o enemigos somos del diablo. Hoy vamos a darnos cuenta qué tan lejos o qué tan cerca lo tenemos. ¿Qué tanto nos domina o qué tan lejos está? Amén. Pero tranquilo que todo es para bien. Dice la Biblia, libro de Efesios capítulo 6, vamos a tener como base bíblica Efesios capítulo 6 versículo 12. La Nueva Traducción Viviente dice: pues no luchamos, dice Pablo, contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, todos, sin excepción de nadie, estamos involucrados en lo que es la guerra espiritual. Lo creamos o no lo creamos, lo entendamos o no lo entendamos, pero estamos involucrados de manera consciente o de manera inconsciente, pero estamos relacionados con Satanás. Nosotros estamos relacionados y estamos involucrados con Satanás. ¿Usted se imagina estar involucrado con Satanás? Es como que le digan: che, yo ando en la mafia, algo así por el estilo. Usted sabe que es un lugar complicado. Bueno, nosotros estamos involucrados directamente también con Satanás, de manera consciente, inconsciente. Amén. Dice, todos estamos involucrados en la lucha, aun cuando no lo reconocemos. Pero ¿cuál es la tendencia que nosotros tenemos? Es pasar por alto los aspectos o la lucha espiritual que nosotros sostenemos. Nosotros muchas veces decidimos, ya sea por ignorancia o por decisión propia, dejar pasar por alto y mejor no tocarlo a ese tema. Mejor no lo toco, mejor no lo hablo, mejor no lo menciono. Como alguien dice por ahí, no me meto con él y para que él no se meta conmigo. Bueno, pues yo le tengo una noticia, no es elección. Usted y ninguno de nosotros decidimos si meternos con el diablo o no meternos. Nosotros estamos metidos y él está metido con nosotros, ¿sí? Entonces, y muchas veces la ignorancia en cuanto a las cuestiones espirituales, en cuanto a cómo opera Satanás, ¿a qué nos lleva? A pelear desde un plano terrenal. Nos lleva a librar las luchas, las batallas, ya sean personales, pero siempre desde un plano terrenal y natural. Y por eso es que muchas veces perdemos muchísimas batallas. Por eso es que muchas veces el enemigo juega con nosotros, aun cuando nosotros estamos creyendo, considerándonos que somos creyentes y que somos hijos de Dios. Pero cuando vamos a evaluarnos realmente según la palabra de Dios, y hoy nos vamos a dar cuenta realmente qué tan cerca o qué tan lejos lo tenemos al diablo. Entonces, cuando nosotros solamente no tenemos la dimensión o no entendemos la lucha espiritual a la cual nosotros estamos involucrados, todas las cosas lo vamos a ver como natural. Entonces, ¿cuáles los problemas que enfrentamos ahí? Entonces, mi lucha ya no es espiritual, sino que mi pelea es con mi esposa. La pelea se torna de la esposa contra el esposo, contra el hermano, contra el pastor, contra la iglesia, institución contra institución, pastores contra pastores, hermanos de la iglesia contra el otro hermano de la iglesia. ¿Por qué? Porque no entendemos, porque no comprendemos la dimensión de las cosas espirituales. Esa es una persona, ese es un cristiano que solamente pelea desde el plano natural. ¿Por qué? Porque su mente espiritual no entiende, no comprende las cosas espirituales.
Entonces para el hermano, para la hermana, el enemigo, ¿quién es? Todos menos el diablo. Entonces para la esposa, el enemigo, ¿quién es? El esposo. Para el esposo, ¿quién es la enemiga? La esposa. No, es que ella me tiene así. Es que ella es lo que ha provocado que yo esté así. No, es que el hermano es. Y entonces comenzamos a ser responsables a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos peleando desde un plano terrenal. Pero la batalla espiritual, hermano, escuche esto, la batalla espiritual no es entre nosotros y Satanás. La batalla espiritual, eso está en segundo plano. La batalla espiritual es entre Satanás y Cristo. Pero nosotros formamos parte ¿de quién? Cristo. Amén. Nosotros formamos parte de Cristo. Entonces, nos guste o no, estamos involucrados. ¿Sí? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 de Apocalipsis, nosotros vemos una de las visiones que Jesús muestra al apóstol Juan. Y en una de esas visiones, Cristo muestra a Juan una mujer. Esa mujer dice que estaba encinta, estaba embarazada. Y delante de esa mujer dice que se presenta un dragón. Para que vayamos entendiendo, cuando en ese capítulo habla de mujer, hace referencia al pueblo de Israel. Y dice que esa mujer estaba embarazada, estaba encinta, estaba a punto de concebir o de dar a luz un hijo. Y ese hijo es Cristo. Y el dragón que se presenta enfrente de la mujer es Satanás, para que podamos entender. Entonces Satanás se presenta frente a esta mujer, dice Apocalipsis, con el fin de apenas nazca su hijo poder arrebatarlo, poder quitarle. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que ese hijo que estaba concibiendo esa mujer sería el Cristo y sería aquel que lo vencería a él. Satanás no es que ignoraba o a él lo ha sorprendido la victoria de Cristo. Él sabía desde el principio. Él siempre ha sabido que un día Cristo iba a venir a la tierra y lo iba a vencer. Él no ignoraba esas cosas. Pero dice la Biblia que Dios, cuando aquella mujer da a luz su hijo, dice que es arrebatado al trono de Dios. Y entonces Satanás, al haber fallado con la muerte de su hijo, de esta mujer, sale a perseguir a la mujer, o sea, al pueblo de Israel. Como no ha podido tener efecto o no ha sido exitoso en cuanto a la persecución del pueblo de Israel, porque dice que la mujer, hablando de Israel, fue llevada al desierto por Dios. Y entonces, como Satanás no ha podido destruir a Israel, entonces ha salido a perseguir a la iglesia. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué se llenó de ira? Porque no lo pudo matar. Y porque la mujer fue al desierto donde tenía un lugar elegido por Dios. Entonces Satanás se llenó de ira contra la mujer o contra Israel. Y fue a hacer guerra ¿con quién? Con el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esa descendencia? ¿Quiénes son esa descendencia de ella? ¿Quiénes son esos descendientes? Dice, de la descendencia de ella, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros somos esos descendientes de la iglesia. Somos la iglesia de Cristo, somos descendientes de Cristo. Por lo tanto, la Biblia ya nos está advirtiendo que debemos estar atentos. Porque hay un enemigo que ha venido a hacernos la guerra. Hay un enemigo que ha venido, como no ha podido vencer a Cristo, como no ha podido matar a Cristo, entonces él larga su veneno en contra de nosotros para hacer daño a Cristo. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Entonces, nosotros no luchamos para obtener victoria. Nosotros la victoria ya la tenemos. Nosotros no luchamos, no oramos, no leemos la palabra para que Dios nos dé la victoria. Nosotros ya tenemos la victoria. Y la victoria que nosotros tenemos es que Cristo ha muerto y ha resucitado y ha vencido a Satanás en la cruz del Calvario. Lo ha avergonzado públicamente. Ha vencido a Satanás, ha vencido a los demonios, ha vencido al infierno, a los principados, a toda la potestad. Esa es la victoria más grande que Dios nos ha dado.
Entonces nosotros no tenemos que andar en busca de victoria. Dice el apóstol Pablo en el libro Romano 8:37. Dice Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que hermano, cuando usted esté mal, triste, angustiado, afligido, atribulado, cuando el enemigo venga con pensamiento que usted es un fracasado, que usted no sirve para nada, usted recuerde esta palabra. Nosotros somos vencedores. Nosotros somos victoriosos. No por lo que somos, no por nuestro nombre, sino por lo que Cristo ya ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces nosotros peleamos y luchamos desde un plano de la victoria. Desde la victoria está asegurada. Usted imagínese dos personas, dos boxeadores que se suben al ring. Y a uno le dicen, mira, vos tienes que subir, vos tienes que pelear, pero tu victoria está asegurada. Más allá de cómo se haga eso. Vos tienes que subir, vos tienes que pelear, pero recordad, la victoria ya está garantizada. Pero la pregunta es, ¿cómo lo va a pasar este boxeador arriba del ring? Aún sabiendo y aún cuando le dijeron, tu victoria está lista, tu corona está asegurada, el cinturón mundial lo tiene asegurado, pero ¿él qué tiene que hacer? ¿Quedarse en el banquillo? No, él tiene que pelear, él tiene que luchar, pero la victoria está, sí, ya está, pero hay algo que le corresponde. Nosotros somos exactamente lo mismo. Ahora usted imagínese ese boxeador al cual ya le han garantizado que su victoria está y lo están golpeando. Y lo están golpeando, lo tiran al piso, pero él ¿qué hace? Se levanta de nuevo. Pero él, hay algo en lo cual él descansa y él está tranquilo, que él la victoria lo tiene asegurada. Entonces lo que Dios nos manda no es a pelear contra el diablo. Lo que Dios nos manda no es andar buscando demonios, sacándolo debajo de la mesa o provocándolo. Dios no nos manda eso. Dios no nos manda a atarlo al diablo y mandarlo al infierno. No es su trabajo. No se ponga a hacer cosas que no le corresponden y que nunca le han mandado. Dios no nos manda a pelear con Satanás. Lo que Dios nos manda es a resistir. Esa es la parte que a nosotros nos toca. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. 1 Pedro 5, 8 y 9. Dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el versículo 9 dice, al cual resistid, firmes en la fe. Eso es lo que a nosotros nos toca, resistir firmes en la fe. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que resistir no es sinónimo de quedarse quieto. Resistir no es sinónimo o no es ausencia de problema. Resistir significa llorar. Resistir significa tener ganas de abandonar. Resistir significa que muchas veces vamos a sentir que nuestra fuerza se acaba. Resistir significa que muchas veces vamos a luchar con nuestros propios pensamientos diciendo, pero ¿qué puede hacer Dios conmigo? Resistir significa que muchas veces vamos a caer, pero vas a tener que levantarte. Resistir significa que muchas veces nos vamos a equivocar, que muchas veces vamos a hacer las cosas mal, que muchas veces vamos a tomar malas decisiones y vamos a tener que sufrir las consecuencias. Pero Dios dice, resiste. Resiste. Lo único que Dios nos ha encomendado, tienes que resistir, tienes que soportar. Resistir significa, dice, tolerar, aguantar o sufrir. Eso es resistir. Así que hermano, usted no entre en desesperación. Bueno, pero ahí en ese lapso, en ese estado de cuando nosotros nos mantenemos resistiendo, es ahí donde el enemigo entra. ¿Por qué? Porque estamos vulnerables, muchas veces estamos débiles, muchas veces estamos frágiles. Usted imagínese si no estamos orando, no estamos leyendo la palabra, o no nos estamos congregando, o dejamos de congregar, o de hacer uno y lo otro. El problema es que no vamos a tener fuerza para resistir.
El problema de nosotros no es que el diablo nos gane o que Dios quiere que suframos, sino que nosotros somos responsables que no nos alimentamos, no nos preparamos, no nos capacitamos para que cuando llega el momento podamos aguantar y podamos resistir. Cuando nosotros vemos un hombre arriba del ring, un boxeador, y aguanta, y le da, y le pega por la cabeza, en el rostro, en el abdomen, y resiste, y aguanta, no puede más, pero sigue resistiendo. Resistir significa seguir aguantando. Resistir significa seguir soportando. Resistir significa seguir sufriendo, aun cuando no tenemos fuerza. Eso es resistir. Pero para eso hay que prepararse. Para que ese boxeador arriba del ring pueda resistir. No es que lo ha levantado de dormir 2 meses, ven y subiste al ring bostezando. No, él viene de un tiempo de entrenamiento. Él viene con una dieta equilibrada, con ejercicio. ¿Para qué? Para que cuando él suba pueda resistir, pueda aguantar, sin importar los tamaños de golpe que pueda recibir. Y el problema de nosotros es que no nos preparamos. El problema de nosotros es que no queremos, no nos gusta prepararnos. ¿Por qué? Porque eso conlleva muchísimas cosas, que en algún momento lo vamos a ver con toda profundidad, solamente esta palabra resistir. Porque eso conlleva negarnos a nosotros mismos. Eso conlleva tener que congregarme. Eso conlleva tener una disciplina para leer la palabra. Eso conlleva tener una disciplina para dedicar un tiempo de oración, de adoración a Dios. Pero muchas veces, hermanos, vivimos derrotados. Muchas veces vivimos de rodillas y no delante de Dios, sino delante del diablo, porque no podemos resistir. Y no resistimos porque no estamos preparados. Porque nos encargamos, porque nos preocupamos, o mejor dicho, nos ocupamos de todo, menos de aquello de lo cual Dios nos ha dicho que debemos ocuparnos. ¿Y por qué? Porque no somos conscientes, porque no dimensionamos en dónde estamos parados. Porque no somos conscientes que tenemos un enemigo, Satanás, que nos asedia, que nos acecha, que constantemente nos observa, que constantemente nos vigila, que está esperando un mal paso, que está esperando una circunstancia para que él pueda pegarnos. Arthur Mateo dice: somos tan victoriosos como deseemos serlo. Somos tan victoriosos como deseamos serlo. ¿Qué tan victorioso deseamos ser? A veces el problema no solamente es que no resistimos, sino que a veces el problema es que ni siquiera deseamos ser victoriosos. A veces el problema es que ni siquiera deseamos, anhelamos que Dios me dé la victoria sobre esto. ¿Y qué hacemos? Nos entregamos. Me entrego al dolor, me entrego a la preocupación, mejor me entrego a la aflicción, mejor me entrego al miedo, me entrego a la duda, en lugar de levantarnos, en lugar de decir qué tengo que hacer para seguir resistiendo, en lugar de decir cómo tengo que pelear, cómo tengo que luchar, nos entregamos. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Pero déjeme decirle que esa es una actitud de cobardía. Y la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, para que podamos resistir, para que podamos soportar y para que podamos aguantar. Continúa diciendo Arthur: cada persona tiene su taza medidora y mide cuánta victoria desea tener. ¿Cuánta victoria deseamos tener en nuestras vidas? ¿Cuánta victoria deseamos tener en nuestra familia, en nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos? Pero a veces el problema es que nosotros queremos la victoria sobre los demás. Queremos la victoria en nuestro matrimonio. Queremos la victoria sobre nuestros hijos. Cuando nuestra mente es una mente de fracaso. Cuando nuestra mente es una mente frustrada, angustiada. Entonces, ¿cómo podemos obtener la victoria? Si estamos esclavizados al miedo, al temor. El libro de Colosenses 1, 16, 17. La palabra de Dios para todo, la traducción dice: con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra,
lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y ¿para quién? Y para Él. ¿Quién es Él? Cristo. Todo ha sido creado por Cristo. Satanás, sus gobernadores, sus legiones, sus demonios, todo ha sido creado por Él. Él es el dueño. Y dice la Biblia que no solamente ha sido creado por Él, sino que también ha sido creado para Él. Entonces, el que dispone sobre todo qué es lo que van a hacer y qué es lo que no van a hacer es Cristo. Satanás no tiene autoridad, no tiene potestad sobre nosotros. Entonces, si yo vivo mal, si yo vivo triste, angustiado, amargado, soy una persona infeliz en mi vida, es porque yo quiero. Es porque esa es mi decisión. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos responsables a todos. Tratamos de ver a quién lo puede hacer responsable de que yo estoy mal. ¿A quién le puedo echar la culpa? Yo creo que puede ser el pastor. Yo creo que puede ser los líderes. Yo creo que puede ser la iglesia. O puede ser el hermano. O a lo mejor habrá sido la persona que ha pasado por la vereda justo cuando yo estaba en la iglesia. Yo creo que son ellos. Y así son. Siempre tratamos de buscar la forma, la manera de justificar nuestra falta de espiritualidad, de justificar la cobardía que muchas veces nos domina y nos gobierna, en lugar de levantarnos y hacernos responsables de nuestros actos, en lugar de levantarnos y hacernos responsables de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes o de nuestras perspectivas con las cuales miramos la vida. Esa manera de introducción. Sobre el principio. Ahora vamos a ver las artimañas de Satanás contra el creyente. Artimaña, dice, está compuesta con arte y también maña, que significa, maña significa destreza o habilidad. Eso significa maña. Dice, es una palabra que se refiere a engañar muy hábil. Es una palabra que se refiere a engañar muy hábil, a engañar con sutileza, engañar con dulzura, engañar con pasión. Por eso, hermano, usted nunca piense, y siempre cuando hablo con personas que no conocen a Dios, siempre digo, nosotros no debemos esperar que el diablo venga y nos diga, mucho gusto, mi nombre es Satanás, o también me llaman querubín protector, me presento. Y aquí te traigo una trampa para presentarte, así que quiero que tengas cuidado. No, hermano, él es astuto, él es hábil, inteligente, prudente. Y muchas veces, tristemente y lamentablemente, mucho más hábil, mucho más inteligente que ¿quién? Que nosotros. Cuando se supone que nosotros tenemos al dueño de la sabiduría, cuando se supone que nosotros somos hijos de aquel ser llamado Jesucristo, que Él lo ha creado a Satanás, entonces ¿cómo es posible que Satanás pueda dar un paso delante de nosotros? ¿Cómo puede ser posible que Satanás venga y me haga lo que quiera? Sencillamente porque Él es hábil. Él se maneja con destreza, Él tiene habilidad para engañar. Dice, también hace referencia a una maniobra engañosa y fraudulenta para conseguir algo. Hermano, Él va a venir a usted con dulzura. Él va a venir a usted presentándole algo lindo, algo bonito, algo hermoso, algo que a usted le guste. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, no todo lo lindo o lo que parezca lindo, bonito que se nos presenta en nuestra vida viene de Dios o es lo correcto. Ahí es donde Él comienza a ganar terreno. Ahí es donde Él comienza hábilmente, con sutileza nos comienza a ganar y comienza a tomar dominio de nuestras vidas. Comienza a tomar dominio de nuestras mentes, de nuestros corazones. Porque nosotros vemos algo que es lindo y yo creo que es para mí, es que me hace bien.
Es que él a mí me hace reír mucho, me hace sentir amada, me hace sentir protectora. Bueno, la Biblia dice que Satanás puede disfrazarse como ángel de tiniebla, puede disfrazarse como demonio. ¿Qué dice su Biblia? Él se disfraza como ángel de luz. Entonces usted no espere las peores ofertas, usted espere las mejores ofertas. Entonces, cuando usted vea una oferta linda, cuando usted ve una oferta linda, saludable, hermosa, usted tiene que desconfiar. Porque detrás de eso puede estar alguien llamado Satanás con mucha habilidad, con mucha sutileza, con mucha sabiduría, operando para hacerlo caer. Eso es artimaña. Una de las artimañas que Satanás lleva a cabo en el cristiano es la opresión satánica. La opresión significa hacer presión o ejercer dominio sobre. Hay una batalla que Satanás libra constantemente. Y una de las formas en la cual Satanás trae opresión a nosotros es a través de los pensamientos. Esto, llamado mente, puede ser un peligro o puede ser una bendición para nosotros, dependiendo a quién le damos lugar y de qué nos estamos alimentando. Aquí está su derrota, aquí está su fracaso, aquí está su frustración, aquí está la horca. Si usted quiere vivir los años que le restan sobre la vida, colgado de los pies, ahorcado, es su decisión. Todo está aquí, en esto llamado mente. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que muchas veces nosotros mismos nos atamos. Nosotros mismos nos atamos a muchas cosas malas. Hay una batalla por lograr, dice, que Satanás tira, y es el dominar la mente del creyente. ¿Y cómo es esa batalla? A través de los pensamientos. Mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 5. Palabra de Dios para todo. Esa es la traducción que estoy leyendo. Dice Pablo: es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como seres humanos que viven en él. Vivimos en este mundo, caminamos en este mundo, pero no debemos luchar, no debemos pelear como si fuésemos de este mundo. Las armas, dice el versículo 4, con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir la fortaleza del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra. Versículo 5 dice: y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar, ¿qué cosa? Todos los pensamientos y hacer que obedezca a Cristo. Una de las formas a través de la cual Satanás opera, ataca al creyente, es a través de la opresión. ¿Y cómo es la opresión? A través de los pensamientos. ¿Y cuáles son los pensamientos que muchas veces vienen a nosotros? Cuando hay pensamientos, cuando hay ideas, cuando nosotros nos basamos en nuestros propios razonamientos, cuando somos dueños de nuestra propia filosofía de vida, cuando parece que somos dueños de nuestros propios pensamientos y cuestionamos todo de Dios. Esa es la forma, esa es una artimaña de opresión a través de la cual Satanás está comenzando a tomar control de tu vida. En otras palabras, cuando nosotros nos basamos, cuando nosotros sostenemos o creemos todo pensamiento que no viene de Dios, todo pensamiento que no viene de la palabra de Dios, esas son artimañas y es una opresión satánica la cual está comenzando a tomar lugar en nuestra mente. Esto es exactamente lo mismo que cuando un matrimonio se separa. Cuando un matrimonio se divorcia, no es que se han acostado felices y al otro dice: che, tenemos ganas de separar, vamos a separarnos. No, sino que son cosas, son problemas que vienen de hace mucho tiempo. Y esto es exactamente lo mismo, hermano. Cuando Satanás ha ganado lugar en nosotros, cuando Satanás destruye a un cristiano, no es que lo hace de la noche a la mañana.
Él ya viene trabajando con sutileza. Él ya viene trabajando de manera hábil, con sabiduría y con pensamientos que parecen hasta pensamientos bonitos, hasta no parecen ser malos pensamientos. Pensamientos, ideas o especulaciones. Dice, la opresión, escuche, la opresión es una enfermedad espiritual. Mire lo que dice la Biblia, eso dice la palabra de Dios. En el libro de Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice el apóstol Pedro en su discurso, como Dios ungió por el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a quienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La opresión, los pensamientos que atacan son opresiones satánicas, es una enfermedad satánica y diabólica, que detrás de eso están operando los demonios. Entonces, hermanos, nosotros debemos ocuparnos, nosotros debemos hacer un alto cuando haya pensamientos en nuestra mente que no están de acuerdo a la palabra de Dios, que nos están desviando. Cuando hay pensamientos que me comienzan a apartar de la congregación, cuando hay pensamientos que comienzan a cobrar una importancia mucho mejor que lo que dice en la Biblia, a través de esa forma y con sutileza, son pensamientos humanos a través de la cual Él está trabajando. Una vez que Él ha tenido éxito en la opresión, pasa al segundo nivel, que es la obsesión. Primero la opresión, que se da a través de malos pensamientos. Y en segundo lugar, cuando la opresión ha tenido éxito, eso da lugar a la obsesión satánica. Mire lo que es la obsesión satánica. Significa, dice, asedio. Se trata de una perturbación anímica producida por una idea fija, por un pensamiento fijo, por un pensamiento que lo estamos alimentando, por un pensamiento que no lo hemos desechado, por un pensamiento que no lo hemos dejado de lado, aún sabiendo que estaba mal. Se trata, dice, de una perturbación anímica producida por una idea fija que con tenaz y persistencia asalta la mente. En otras palabras, en un término más bíblico, se convierte en un tormento. Entonces los pensamientos llegan, y eso es lo que Pablo nos advierte en el libro de Efesios capítulo 6. Pablo en Efesios 6 habla de dardos de fuego de maligno, y esos dardos de fuego hacen referencia a los pensamientos que vienen a nosotros. El estado espiritual en el cual cada uno nos encontramos no se debe a otra cosa, sino al tipo, calidad de pensamiento que nosotros estamos teniendo. No es responsable Dios, no es responsable el pastor, ni usted no eche la culpa a nadie. Cada uno somos responsables del estado espiritual del cual nos encontramos. Miren lo que dice la Biblia, el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Dice Lucas que traían personas a Jesús que eran atormentados por espíritus inmundos. Y cuando escuchamos decir que alguien es atormentado, automáticamente nosotros tenemos la tendencia de pensar que es una persona que está posicionada por un demonio, que es una persona que ha perdido el control y que es una mujer y habla con una voz de hombre, que tiene fuerza, y pensamos todas esas cosas, pero no, nos estamos yendo demasiado lejos. En otras palabras, cualquiera de nosotros, cualquiera de los que estamos aquí, nos podemos encontrar en esta etapa. ¿Cuál etapa? Con una obsesión satánica y demoníaca en nuestra mente. ¿Cómo podemos saber?
Una de las definiciones dice, es una idea fija. La opresión satánica es un pensamiento fijo que está aquí. ¿Cuáles son esos pensamientos? Duda, incredulidad, miedo, temor. El otro día escuchaba el testimonio del hermano Ángel que hablaba acerca de los chicos que están privados de su libertad y que le preguntaba, che, ¿por qué has hecho? Es que yo escucho voces. Y esa es la forma en la que Satanás va operando. Y a veces desestimamos o no damos importancia a esas cosas. ¿Cuándo corremos a Dios? Cuando ya estamos que no damos más. Cuando el enemigo ha tomado lugar o ha tomado posición de alguna área de nuestras vidas. Pero si lo podemos evitar, y para eso está la palabra de Dios esta noche. Amén. Atormentar, dice, significa causar dolor o molestia, angustia o dolor físico. Los demonios libran un ataque violento contra las personas, atacan en la mente de las personas, trayendo sugerencias, duda, miedo, resentimiento, odio, rencor. Cuando hay una raíz de odio, de rencor, de resentimiento contra un hermano, contra quien quiera que sea, estamos bajo una opresión satánica. ¿Por qué? Porque es un pensamiento humano que está establecido, que está fijo y que está comenzando, que ha echado raíz y está comenzando a crecer en nosotros. Esa es una opresión satánica. Por eso, hermano, que muchas veces nos cuesta tanto servir a Dios y a veces no entendemos por qué. A veces nos cuesta tanto leer la Biblia. A veces nos cuesta tanto orar, nos cuesta tanto abrir nuestra boca, nos cuesta tanto venir a la iglesia y no entendemos el por qué. No tenemos esa pasión, no tenemos el deseo, nos da lo mismo. Si venimos o no venimos, si leemos o no, nos da exactamente lo mismo. ¿Y cuando buscamos ayuda? Cuando ya el diablo nos está haciendo pedazos. Pero muchas veces ese estado espiritual se debe a eso. Ayer con la hermana Noelia, parte del testimonio que comentaba de la evangelización, es que había una señora que le decía que todos los miércoles ella nos estaba esperando ahí. ¿Por qué no volvieron más? Todos los miércoles yo los esperaba aquí para escuchar. Hermanos, si eso no nos conmueve, si eso no nos hace actuar, decir, no, che, realmente tengo que ir, a mí me corrían las lágrimas. Y lo que mandaba en el grupo no ha sido una exageración, no ha sido una exageración, sino que he dicho, Señor, perdóname. Porque a veces somos tan insensibles, pareciera que nada nos importa y que nos da lo mismo. ¿Cuántos somos aquí? ¿Cuántos han estado allá? ¿Y dónde está el amor por Dios? ¿Dónde está el amor por las almas? Podemos estar en la iglesia, podemos leer Biblia, podemos orar, podemos ayunar, pero si no hay amor, de nada me sirve. Dice Pablo, ¿de qué me sirve, dice Pablo, si tuviera profecía? ¿De qué me sirve, dice Pablo, si tuviera visiones? No me sirve de nada si no tengo amor. Podemos tener todos los dones, todos los ministerios, toda la elocuencia y toda la sabiduría, pero si no me conmueve una persona que nos dice todos los miércoles yo los estaba esperando, entonces debemos examinar qué está pasando con nuestra mente. ¿En qué estado espiritual está nuestra mente que no nos conmueve esas personas? Cuando no tenemos un compromiso con las cosas de Dios. Todas esas cosas, hermanos, son alertas que nos están diciendo que algo está funcionando mal en nuestra vida espiritual. No debemos quedarnos quietos, no debemos quedarnos callados. Entonces los tormentos se dan a través de dudas, de miedo, resentimiento, y en lugar de tener la mente de Cristo, ¿qué comenzamos a tener? Comenzamos a tener pensamientos sugeridos, comenzamos a tener pensamientos puestos por demonios. No hay un punto intermedio. Y una persona con la mente de Cristo, usted no le va a andar preguntando, che, ¿vos sos cristiano? Usted no le va a andar preguntando, che, hermano, ¿existe la posibilidad? Allá hay mucha necesidad. No, porque la mente de Cristo está ahí. No lo deja. Quiere hacer todo. No puede ver que una persona esté sufriendo hambre. Algo tengo que hacer.
No puede haber que una persona diga: yo los estoy esperando hace meses para que me puedan predicar la palabra. No se va a quedar quieto. No le va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo está en él, está en ella. Y esa mente de Cristo lo va a motivar a hacer la obra de Cristo. Lo va a motivar a hacer la obra de Dios. Querer estar con esas personas. Querer abrazar a esas personas. Querer ayudarlas, querer que salgan de ahí. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo está en él o está en ella. Pero cuando la mente de Cristo no está en nosotros, comenzamos a tener esos pensamientos. Y muchas veces no son otra cosa que pensamientos sugeridos y puestos por demonios, por Satanás aquí. Podemos estar en la iglesia, venir los martes, todo lo que usted quiera. Pero si no hay frutos de una mente renovada, si no hay fruto de que mi mente ha sido cambiada, es muy probable que nos encontremos bajo alguna de estas características. Pero para gloria y honra de Dios, la palabra de Dios dice: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Gloria a Dios. Porque sin importar el estado en el cual nosotros nos encontremos esta noche, sin importar que tanto nos esté golpeando, que tanto nos esté pegando la palabra, pero podemos decir: Señor, yo soy esa persona. Y podemos tener la seguridad, la certeza que el Señor Jesús nos va a sanar de toda opresión. Que el Señor Jesús nos va a sanar y nos va a libertar de todo pensamiento de artimaña, de todo pensamiento que Satanás haya puesto en nuestros corazones, para que podamos servir al Señor con toda libertad. Hermano, una mente con pensamiento satánico, demoníaco, una mente que está con artimaña de Satanás, es una mente que no tiene libertad. Es una mente que no tiene libertad. Una mente con opresión. Una mente con obsesión. Es una mente esclavizada. Por eso es que muchas veces nos cuesta tanto servir a Cristo. Por eso que muchas veces nos cuesta tanto dar un paso para crecer. Porque nuestra mente está cautiva. Porque nuestra mente está esclavizada, dominada. Hay un territorio en nuestra vida que está controlado por Él. Amén. Ahora, ¿cómo podemos evitar nosotros de estas cosas? Dice: una mente obsesionada o atormentada por Satanás, escuche esto, siempre tendrá pensamientos como a favor de la palabra o en contra de la palabra. ¿Qué dice usted? ¿A favor, en contra de la palabra? Claro que sí. Entonces esto, hermano, nos ayuda para que podamos examinarnos esta noche, para que podamos ver en dónde estamos parados, cómo estamos parados, y también nos ayuda a poder entender por qué tantas circunstancias malas, por qué no crezco, por qué no avanzo, por qué años van, años vienen y soy el mismo, por qué estoy estancado. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3. Biblia, la palabra, dice esa traducción. Pero tengo miedo, dice Pablo. Lo mismo que la serpiente sedujo con astucia a Eva. ¿Cómo sedujo la serpiente a Eva? Con astucia. Satanás no se ha presentado con una legión de demonios. Eva no ha sentido un escalofrío. Eva no ha sentido que un demonio le ha entrado por acá. No. Ella ha sentido placer. Ella ha sentido gozo. Ella le ha gustado, ha sido buena la porción. Por eso Pablo dice: pero tengo miedo, dice Pablo a los Corintios. Tengo miedo, dice Pablo, que así como la serpiente sedujo a Eva con astucia, con sutileza, con habilidad, temo, dice Pablo, que pervierta vuestros pensamientos. ¿Cuántas veces Satanás logra o ha logrado pervertir nuestros pensamientos? Y nos ponemos en una posición de rebeldía, nos ponemos en una posición de ira, de enojo, de celo, de contienda. Eso no es otra cosa que un pensamiento que Satanás ha tomado dominio. Y después decimos: che, no sé qué me pasa, o no sé por qué estoy así.
Es muy fuerte lo que dice Pablo. Pero tengo miedo, dice Pablo, que como la serpiente sedujo con astucia, temo que pervierta vuestros pensamientos. Pervertir, torcer, cambiar, tergiversar, desviar, eso es pervertir, contaminar, manipular. ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Están cerca de Dios? ¿Están lejos? ¿Cómo está su pensamiento? Pervierta vuestros pensamientos, dice. ¿Y cuál es la consecuencia cuando Satanás logra pervertir nuestros pensamientos? Apartándolos de una sincera y limpia entrega a Cristo. Cuando hay pensamientos pervertidos, desviados, contaminados, eso nos desvía de una sincera, plena y completa entrega a la obra de Cristo. Una sincera y limpia entrega a Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evitar esto? Dice la palabra, el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5 dice Pablo: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Por eso, hermano, siempre tenemos que leer la Biblia. No es un capricho del pastor. No es que el pastor sea un molesto, es que la palabra misma manda que tenemos que leer, que tenemos que escudriñar las Escrituras. Porque la Biblia es el espejo a través del cual nos muestra nuestras imperfecciones. La Biblia es la que nos dice: esto está mal, este pensamiento no viene de Dios, esta decisión es una mala decisión, pero a mí me está funcionando, pero Dios dice que no. Esta persona tienes que soltar de tu vida, es que a mí me hace feliz, pero a mí no, dice Dios. Es que este comportamiento, este pensamiento está mal. Por eso dice Pablo: examinaos a vosotros mismos. Por eso, hermano, vuelvo y reitero, somos responsables de nuestra vida espiritual. Así que no podemos echar la culpa a nadie. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no conocéis a vosotros mismos, dice Pablo, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué es reprobado? Una mente reprobada es una mente que no ha sido aprobada por Dios. Un pensamiento reprobado es un pensamiento que la Biblia no lo aprueba, pero nosotros sí. ¿Cuántos pensamientos reprobados? ¿Cuántos pensamientos abominables a Dios tenemos nosotros? No, es que yo creo, es que a mí me parece, es que no se trata de lo que a usted le parezca, de lo que usted crea, se trata de lo que Dios dice. Jesús exhorta a los fariseos y le dice: usted, dice Jesús, no vienen a mí. Usted, dice Jesús, no quieren venir a mí, porque ustedes saben que sus obras son malas, porque ustedes saben que lo que hacen está mal, porque ustedes saben que lo que están pensando está mal. Por eso no vienen a mí, dice Jesús. Porque la Biblia dice que cuando nosotros venimos ante Dios, cuando venimos a su palabra, quedamos expuestos y quedamos desnudos. Porque la palabra de Dios escudriña aún lo más profundo de nuestro corazón. Lo más íntimo, la palabra de Dios lo saca a la luz. Ahora, usted imagínese tomar una decisión como a nosotros nos parezca. Usted imagínese, la palabra de Dios dice que todo pensamiento que no se alinea a la palabra de Dios es un pensamiento reprobado. Y es un pensamiento que proviene de Satanás. ¿Vamos de acuerdo hasta ahí? Amén. Gloria a Dios por esos 3 o 4 están de acuerdo. Entonces, si esos pensamientos no son de Dios, usted imagínese, piense, como dice Pablo, examínese. ¿Cuál sería la consecuencia? Tomar una decisión en base a ese pensamiento reprobado. Hermano,
¿Cuántos dolores de cabeza? ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si pudiéramos ser obedientes a lo que Dios nos dice? ¿Cuántas cosas? Pero dice la Biblia también dice que por nuestra dureza de corazón y por un corazón no arrepentido atesoráis juicio para vosotros mismos. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Hacer lo que Él quiere? ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Rendirse a la voluntad de Dios. Tener una vida de obediencia a la palabra. No hacer las cosas como Él quería, sino como el Padre quería. Otros métodos de los poderes demoníacos, otros métodos, formas o maneras a través de la cual Satanás opera o puede tomar lugar en nosotros, es a través de estos 3 puntos. Dice, uno es el afán y la preocupación. El afán, la preocupación son artimañas útiles, hábiles y muchas veces muy exitosas que Satanás usa para nosotros los cristianos. El afán y la preocupación. ¿Por qué? Porque dice, porque esto roba, ¿qué cosa? ¿Qué nos roba la preocupación? La paz, el gozo. Esto roba, dice, la paz, nos desequilibra emocionalmente. Es que, ¿cómo no me voy a preocupar? Mira lo que está haciendo. Es que, pero ¿cómo no quiere que me preocupe? Mire cómo lo que me está diciendo, lo que ha hecho. Dios dice, no te preocupes. Porque la preocupación no es algo, no es el propósito de Dios, no es el diseño de Dios para nosotros. Muchas veces tenemos un desequilibrio emocional o mental o espiritual, como le quiera llamar, sencillamente porque damos lugar a estas cosas, al afán y a la preocupación. Por eso Pedro dice, echad todas vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Pero a veces nosotros creemos que nosotros lo vamos a hacer mejor que Dios. O a veces parece que nosotros pensamos que si yo no me preocupo, si yo no intervengo, Dios no lo va a hacer como yo. Eso es lo que muchas veces dejamos en evidencia cuando nos preocupamos, cuando nos afanamos. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A través del afán, a través de la preocupación, Satanás tiene éxito en dominar nuestra mente. Ahí es donde gana terreno. Alguien dijo una vez, Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Y la única autoridad que él va a tener es la que nosotros le damos. Por eso, hermano, es esta palabra, esta enseñanza para que seamos cristianos cuidadosos, prudentes, entendidos, sabios. Como dice Pedro, para no dar lugar al diablo. Pero reitero, el problema es que muchas veces para nosotros darle lugar es que se nos presente el demonio y que nos quiera entrar. No, eso no es. Él viene de manera sutil, hábil, dándote o dándonos lo que a nosotros nos gusta, dándonos lo que esta carne que desea, lo que esta carne le apasiona. Eso Él nos va a dar. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Usted no necesita pastillas. Nosotros como cristianos no deberíamos necesitar de ninguna pastilla, de ningún tranquilizante. No deberíamos necesitar nada de autoayuda ni de ningún libro de autoayuda para tener paz. Es que estoy preocupada, estoy afligida. Porque dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobernará, guardará, dice, vuestros corazones y vuestros pensamientos. Pero el tema es que nosotros debemos darle lugar. Entonces, ¿a qué estamos dando lugar? Debemos entender que si hay afán, si estamos afanados, estamos preocupados, estamos siendo un terreno fértil
para Satanás. En segundo lugar, lograr la impaciencia. La impaciencia es otra artimaña que Satanás utiliza para poder tomar el control de nuestras mentes. ¿Por qué? Porque la impaciencia es totalmente lo contrario a lo que la palabra de Dios nos aconseja, nos dice. Dice el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Dice, no lo digo, Pablo, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar impaciente cualquiera que sea mi situación. He aprendido a estar impaciente por cualquier cosa. He aprendido a estar impaciente por cualquier problema. No. Y mire quién está hablando. Está hablando Pablo. No está hablando un nenito que no sabe lo que está diciendo. No está hablando alguien que no sabe del problema. Si hay alguien que sabía del problema, si hay alguien que sabía de cárceles, de azote, de menosprecio, era Pablo. Una vez, dice Pablo, me han torturado y me han dejado por muerto, pero el Señor ha sido bueno. Otras veces me han dado 39, 40 azotes menos uno. Otras veces, dice Pablo, he estado sentenciado a muerte. O sea, hermano, nos está hablando alguien que sabe lo que nos está diciendo. Por las dudas alguien diga, no, es que Pablo no sabe lo que yo paso. Es que Pablo no se imagina mis problemas, mis tormentos y mis pruebas que yo tengo. Entonces ese hombre que sí sabía de lo que hablaba, nos dice, no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme. Otra artimaña a través de la cual Satanás opera en nosotros, nos desequilibra emocionalmente para apartarnos de Dios, es por la impaciencia. ¿Y a través de qué se da la impaciencia? Necesidades, problemas, dificultades, cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, cuando un futuro se ve incierto, cuando parece que el fracaso está golpeando nuestra vida, cuando parece que nunca voy a poder lograr mis sueños, cuando parece que nunca voy a poder formar una familia. Impaciencia, y nos ponemos ansiosos, nos desesperamos. Cuando Pablo dice, he aprendido a contentarme. ¿Qué es el contentamiento? Contentamiento es paz. El contentamiento es el gozo. El contentamiento es estar tranquilo. Pablo sabía de lo que hablaba. No era un niño el que está escribiendo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Por último, la imaginación vaga o las sospechas. Las imaginaciones vagas o las sospechas también es una artimaña que Satanás utiliza. ¿Cuál puede ser esa imaginación vaga? La imaginación son cuando nosotros vemos cosas que no hay. Cuando creemos que algo está pasando, cuando no está pasando. Cuando creemos que alguien nos ha dicho algo, cuando nunca nos ha dicho nada. Hay personas que son especialistas en eso. En imaginarse, en otras palabras, en castellano, es ver demonios donde no hay. No, pero yo creo que tiene un problema conmigo, pastor. ¿Pero por qué lo cree? Es que yo he visto la cara. No, es que me he hecho un gesto. Es que justo cuando he pasado ha movido la oreja izquierda. Después cuando yo estaba volviendo ha movido la derecha. Y yo sé lo que eso significa. Eso es sospecha. Esas son cosas imaginarias. Ese es el terreno, hermano, más fértil para el diablo, para que él siembre cizaña, para que él pueda ponernos en contra de la iglesia, en contra del hermano, porque a mí me parece, o porque yo creo, o porque yo sospecho. Por eso digo, acérquese y pregúntele. Hermano, se me hace a mí, me has mirado más, pregunte y salga de la duda. Gloria a Dios. Pero a veces nos creemos que somos muy espirituales porque me ha hecho un gesto con la cara y yo he discernido por el Espíritu Santo. Parece espiritual, pero no es espiritual. No es que me ha movido el pie cuando he pasado y el Espíritu me ha revelado. No, eso es un engaño. Si usted fuera una persona espiritual, usted se acercaría y diría, hermano, ¿qué es lo que le está pasando? No he tenido un mal día, hermano, voy a orar por vos, vení, te doy un abrazo.
Esa es una persona con la mente espiritual. Esa es una persona con la mente de Cristo. Pero si una persona se enoja por el gesto y porque ha movido el pie o porque le ha movido el cuerpo, ahí no está la mente de Cristo. Ahí hay pensamientos torcidos. Ahí hay imaginación vaga y sospechas. Y son cosas de las cuales debemos despojarnos y debemos dejar de lado. Si realmente queremos crecer, si queremos ser personas maduras, que nada nos mueva. Pero, ¿sabe cuál es el problema de todo esto? No es un problema en realidad, bueno. Pero para que nosotros podamos ser esa persona y podamos resistir contra todo esto, justamente y necesariamente es todo esto lo que nos tiene que pasar. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a formar resistencia a nosotros. ¿Cómo yo voy a saber, o cómo Dios va a formar el amor de Dios en mi vida si no pone a un hermano que me critique? ¿Cómo Dios va a perfeccionar el amor de Cristo en mi vida si no pone a la persona de mi confianza que me traiciona? Gloria a Dios. Pero el problema es que nosotros reaccionamos mal y lo queremos pisotear al hermano. Amén. Y si pudiéramos excluirlo de la iglesia y del mundo, lo haríamos. Porque así somos. Aleluya. Porque nuestro corazón está malo. Hermano, entonces debemos aprender a pelear no desde el plano carnal, terrenal, sino desde el plano espiritual. Amén. Su enemigo no es su hermano. Su enemigo no es el pastor, no es la iglesia, no es su esposo, no es su esposa. Su enemigo se llama Satanás. Y él actúa, él trabaja todo el tiempo para lograr apartarnos de los propósitos, los planes de Dios. Albert Einstein decía: si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. No, yo creo que este hermano a mí me odia y no me quiere. Yo creo que yo a este hermano no le caigo bien. Yo creo que yo a este hermano no me cae muy bien. Lo estás imaginando y lo vas a lograr. ¿O no lo logra usted? Eso, atento está. Gloria a Dios. Dice, si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Entonces, ¿qué es lo que usted se está imaginando? Ahora usted imagínese que yo digo, yo veo en mi hermano, yo me imagino un hombre de Dios. Está lleno de imperfecciones, de errores, de limitaciones. Pero yo sé que Dios lo va a levantar. Yo sé que Dios lo va a cambiar. Hermano, tranquilo. Hoy te ha tocado a vos mirarme mal. Hoy te ha tocado a vos contestarme mal. Pero tranquilo, porque mañana puede ser mi turno. Así que hoy yo te perdono, porque mañana voy a necesitar que me perdones. De eso se trata. Dice, si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Y si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos imaginado problemas que no existían? ¿Cuántas veces nos hemos imaginado estado en las personas en las cuales ellas no se encontraban? Y por haberlo nosotros imaginado, lo hemos concretado y hemos logrado dividir, contienda, enojo, ira. ¿De qué? De la nada. Usted conoce esas personas que aquí no están, gracias a Dios, existen en otras provincias. Personas que de la nada le arman un quilombo. Personas que de la nada crean algo que solamente Dios lo hace. No sé cómo ellos hacen, porque dice la Biblia que el que crea algo de la nada es Dios. Pero de la nada pueden crear muchas cosas. De la nada usted ya tiene un problemón. Usted ya tiene un hermano dividido, otro enojado, otro molesto. De la nada. ¿Por qué? Porque estamos dando lugar a Satanás en nuestra mente. Póngase de pie, por favor, esta noche.